Muchísimas gracias. Es para mí un enorme gusto estar este día con tantos compañeros. Agradezco muchísimo a José Antonio Rueda y a otros compañeros por esta invitación, por la paciencia que tuvieron para la aceptación que me permitiera estar. Y desde luego me da mucho gusto compartir con un compañero como Pablo Iglesias, a quien hemos seguido en sus luchas políticas y ahora en su trabajo en los medios de comunicación. Quiero en primer lugar mencionar aquí que el eje de nuestra atención, esta es mi convicción, tiene que ser las grandes batallas que estamos presenciando y que estamos protagonizando. Creo que lo fundamental de la izquierda en nuestro país en este momento es la comprensión, el análisis crítico y el compromiso con esas grandes batallas que se están dando en nuestro país. Desde luego no podemos olvidar, no debemos olvidar de qué piso partimos. A la oposición le molesta muchísimo que estemos hablando del neoliberalismo permanentemente, que estemos señalando el desastre que hizo el neoliberalismo. Pero nosotros no podemos olvidarlo, no solo porque no queremos que regrese, sino porque aún está con nosotros. Y hay muchos aspectos de la vida social que no cambia, y lo sabemos, por un cambio de gobierno, sino que tenemos que dar ese conjunto de batallas y muchísimas más que nos faltan dar para poder sustituir lo que es un sistema económico-social, una manera específica de desarrollarse de la sociedad capitalista que acentuó el despojo, la explotación del trabajo, el saqueo de nuestras riquezas y deterioró enormemente a las sociedades. En nuestro país es tangible el deterioro social, no solo por la enorme pobreza y la concentración de la riqueza, sino porque esta se hizo de manera salvaje. Y esa es no un mero calificativo, es algo que describe un proceso que se hizo en México que fue estrictamente salvaje, de manera que ha costado miles de vidas. Una violencia desatada, porque era parte de un proceso de despojo de la riqueza social, del trabajo o de los productos del trabajo y de la riqueza natural. Esto no hay que olvidar. Por eso seguimos hablando y tenemos que seguir hablando de que nuestro combate es a ese régimen neoliberal. Pero iniciamos la batalla contra él. Estamos en medio de esa batalla. Esta no ha acabado, pero estamos en ella. Y con todo el entusiasmo y con todo el compromiso tenemos que involucrarnos en esas batallas. Y quiero detenerme un poco en algunos aspectos de esas batallas. En primer lugar, creo que tendríamos que preguntarnos cómo fue posible que obtuviéramos el gobierno y desde esa posición privilegiada, sin duda es una posición privilegiada para dar ese combate
¿Cómo es que hemos llegado a él? Y aquí hay una cuestión clave, de alguna manera lo mencionaba Pablo Iglesias hace un momento, que ha sido la constante lucha por la democracia en nuestro país. Y entendida justamente como irrupción de una soberanía popular. No solo por un cambio político, sino el involucramiento y la posibilidad de organizar al pueblo de México para su irrupción en este proceso. Y nos costó muchísimo trabajo. Tenemos décadas pensando cómo organizarnos, cómo unirnos, cómo dar mejor esas batallas y salir del régimen oprobioso, autoritario en el que estaba hundido nuestro país. Cómo conquistar esa libertad que nos permite hoy en México hablar en cualquier ámbito y dejar atrás fenómenos como el asesinato político, como los fraudes electorales. Son grandes conquistas, pero es sobre todo la construcción de herramientas para que el pueblo de México tome la palabra. Y la tomó. Y fue transformando esas herramientas políticas hasta construir algo bastante anómalo, bastante poco conocido. Un partido que no es partido, un movimiento que es también organización. Es algo que construyó por necesidad, no porque se imaginó, compañeras y compañeros, que eso era lo mejor. Fue la necesidad de la lucha política, del decantamiento, cómo se decantaron posiciones en las izquierdas, pasamos por varios partidos, hasta llegar a algo, a una herramienta política cuyo propósito era tomar el poder. Y comenzar desde ahí una transformación. Esto implicaba muchas transformaciones democráticas, implicó muchas transformaciones democráticas. Y otras no, otras están pendientes y eso es importante tenerlo presente. Pero gracias a ese piso mínimo democrático, logramos la presidencia en el 2018. Y a partir de ahí comienza un nuevo momento, sin duda, de esas batallas. Lo cual no quiere decir, insisto, que desde ahí esté toda la posibilidad de la transformación. Las transformaciones desatan procesos. Las transformaciones auténticas, los cambios verdaderos, son batallas que abren otras, que abren puertas, que abren caminos. Y no siempre al gusto de alguna persona o algunas personas, sino de una correlación de fuerzas, de un enemigo que enfrenta y pone ciertas trabas en ese camino que obliga entonces a tomar ciertas rutas. Esta flexibilidad política es fundamental. Eso es lo que hemos tenido. Eso tuvo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Esa creación propia cuyo objetivo era darle cárcel a una voluntad popular que una y otra vez había sido detenida, comprada, reprimida. Abrir ese cauce. Y eso es lo que se hizo. Por eso, esta soberanía popular que ha irrumpido en nuestro país es y tiene que ser el rumbo y el sentido
del gobierno popular que estamos construyendo. Y esto no quiere decir que no hay otras fuerzas que actúan en otro sentido, que no hay otros poderes que buscan incidir. Porque miren, iniciamos esta transformación con esa incorporación popular, con ese sentido, dárselo. Por eso reivindica la historia de México, este proceso. Por eso se inserta de nuevo y reconstruye una memoria común de las luchas del pueblo de México. Porque es la otra cara de ese despojo, de esas injusticias, de esa represión política. Es la cara de las luchas, con el enorme esfuerzo, luchas que algunas veces fracasaron y que otras, incluso habiendo fracasado, construyeron un país distinto. Es esa reivindicación de esos momentos de grandes combates del pueblo de México lo que marca esta transformación. No es una frase, como no lo es una frase de primero por el bien de todos, primero los pobres, sino es un programa. La transformación que se está viviendo paso en México y que llevará muchos años, ya lleva más de 6, pero tendrá que llevar muchos más, porque lo ha decidido de una manera no violenta, de una manera paulatina, de una manera en que se vaya construyendo una fuerza. Y tener claro esto es nuestra guía de acción. Tiene que ser nuestra guía de acción. Es que para nosotros la utopía es la lucha misma, no es otra cosa, no es un mundo ideal, no es un propósito construido en nuestras cabezas, es una necesidad vital para salir de la situación en la que se encuentra el pueblo de México, la mayoría del pueblo de México, y construir una sociedad justa. Una sociedad de iguales, una sociedad en donde lo común, lo de todos y todas, sea lo que nos guíe. Creo que aquí se ha iniciado en estas grandes batallas de las que yo digo que son el eje o tiene que ser el eje de nuestro análisis, porque tener presente las batallas es tener presente que ahí se conoce al enemigo, ahí se conoce la fuerza o no que tengamos, ahí es donde se abren otras posibilidades, no en ningún otro, sino en la batalla misma, en la lucha misma. Y ya hablaba aquí Pablo Iglesias de una primera y gran e importante batalla que ha dado este proceso de transformación, que ha sido contra un poder, porque hemos enfrentado a varios poderes, pero uno de esos poderes, porque eso es, los medios de comunicación son un poder económico y un poder ideológico. Y a este se le ha dado una batalla incansable, todos los días, durante estos 6 años, sin tregua, porque ahí está, ese poder ahí está, pero está derrotado por lo pronto. El pueblo de México no cree en lo que los medios, muchos pues, la mayoría, quieren empezar e instalar, estábamos instalados en las mentiras como un sistema de información.
una construcción hecha al margen de los factos, de lo que está ocurriendo realmente, como una herramienta política contra las transformaciones de las izquierdas, contra este proceso popular. Y no han logrado su propósito. Eso es lo que explica esos cantidades de votos obtenidos, y eso es lo que explica, en buena medida, el grado de aprobación que tenía el presidente López Obrador y que hoy tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Este es un poder muy importante, pero no es el único, y no es el único que se ha intentado la cuarta transformación. Ha sido contra la corrupción como sistema, que es todo otro poder económico insertado. La corrupción. Esa forma en la que el neoliberalismo tomó las instituciones, porque ese es el alcance que tiene no solamente el robo de huachicol o los políticos rateros, no solo de eso está hablando de la cuarta transformación cuando combate la corrupción. Está hablando de un poder económico que no pagaba impuestos, que se beneficiaba de todas las obras públicas, que extraía riqueza social por todos los medios, que puso al servicio de una minoría económica todas las instituciones del país, todas. Destrabar, separar ese poder político de el poder económico es una tarea en curso. Hemos logrado en ciertos aspectos, pero otros no. Otros siguen ahí presentes. Está en manos de la banca funciones que son del gobierno. Y estoy hablando aquí de la tarea que me tocó a mí en la tesorería. La tesorería de la Federación está en manos de la banca privada. Todas las tesorerías estatales están en manos de la banca privada. Muchos de los medios y recursos, o todos más bien, que distribuyen, o que distribuían, el gobierno, pasaban por la banca privada. Tenían que pasar por la banca. Por eso es una gran transformación el Banco de Bienestar. Porque es la herramienta, el instrumento para separar el poder político del poder económico y crear un ámbito poderoso público. Pero ahora, a diferencia de lo que en algunos sentidos teníamos antes, bajo el turismo, ahora lo tenemos bajo un poder popular, un gobierno de izquierda, que tiene que hacer la diferencia en esa separación. Pero si no lo ha hecho, no es por falta de ganas. No lo ha hecho porque no tenemos las herramientas, fueron destruidas bajo el neoliberalismo. No tenemos instrumentos financieros del Estado. No tenemos una banca del Estado poderosa que permita que todos los que son recursos públicos pasen por manos públicas y no privadas. Ahí está buena parte de la explicación de por qué tenemos esas insultantes tasas de ganancia de la banca privada en este país. Es de los países en donde más gana la banca. No es bonito, pero es donde más.
Creo que ahí hay una batalla fundamental que está en curso y que tenemos la izquierda que entender. Porque es un gran aprendizaje. No basta el querer. Hay que construir un nuevo país, nuevas instituciones, nuevos mecanismos, nuevas leyes. Y en eso ha estado durante estos 6 años de esta transformación. Valiosísimo. Ahora nos enfrentamos al Poder Judicial. Esta es otra gran batalla que inició en el gobierno pasado, pero que se está consolidando y dando de frente en este momento bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y esa batalla tampoco va a ser fácil, no ha estado siendo fácil, pero no ha concluido. Tenemos todos que trabajar para que sea un éxito la elección de junio próximo. Y no va a ser fácil. Tenemos incrustados en todos los ámbitos de la sociedad, hasta abajo, a jueces corruptos, a jueces que están trabajando por la oposición. Esa es la gran batalla que está enfrentando de entrada el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y con ella, de todo el pueblo de México. Porque está en manos del pueblo de México transformar al Poder Judicial. Y esto es fundamental, que lo logremos. Nada tiene garantía, es un primer paso. Es un primer paso de lograr que ese sistema, que es muy novedoso, funcione. Pero después habrá que construir realmente un poder judicial diferente. Elegir sabemos que es importante, pero no basta. Sí tendremos que ir con mucho cuidado a ver por quién votamos. Con mucho. Va a ser muy distinto a las elecciones que hemos tenido, de políticos y políticas que representan un programa, etc. Aquí no, aquí necesitamos gente que sin conocerla se comprometa a limpiar al Poder Judicial de tanta corrupción. Están llenas las cárceles de pobres y mujeres y hombres en nuestro país, porque a eso se dedican. Es un poder al servicio también de una minoría económica. A ellos les dan toda clase de exenciones y de amparos, y a los pobres y las pobres se las meten a la cárcel. Eso es lo que tenemos por delante que hacer. Una tarea inmensa que tenemos que aquilatar en toda su importancia y en toda su dificultad. Eso es lo que tiene de entrada junto a otra gran batalla, que ya también se ha mencionado aquí, es la batalla por la soberanía nacional. Enfrentar amenazas, enfrentar acciones del próximo gobierno norteamericano con mucha inteligencia, con mucho cuidado, porque lo que se juega es muchísimo y no nos tiene que distraer de nuestra tarea fundamental que está en el país mismo, de construir esto. Pero eso es lo que se quisiera detener con esas amenazas y con este nuevo fenómeno de tratar de considerar terroristas a lo que son hombres y mujeres que van en búsqueda del sustento, del trabajo y que sostienen en buena medida la economía norteamericana. Y tenemos otra batalla, me voy un poquito más rápido para concluir. Es la primera mujer presidenta.
Este país tiene un enorme rezago y una enorme deuda con las mujeres. Esa descomposición social de la que yo hablaba tuvo como uno de sus partes más injustas y más atroces la violencia desatada por el solo hecho de ser mujeres contra ellas. El feminicidio en nuestro país se convirtió en un fenómeno brutal. Por eso es un hecho también histórico y de una relevancia fundamental que hayamos logrado que el ser mujer no fuera un problema para votar por la ley. Pero ahora ella tiene ese compromiso y tenemos todas y todos el compromiso de que la situación de la mujer realmente cambie en nuestro país. Es uno de los signos más oprobiosos de la descomposición social. No es un problema de que los mexicanos son machos. No, así como ellos nacieron así. No. Tenemos que asumir que se trata de una descomposición social y de una visión de poder que se transmita en los hombres. Tienen una sexualidad basada en el poder. Por eso son violadores incluso en su casa. Esa atrocidad tenemos que detenerla. Es una tarea, es de civilización de una sociedad, de un cambio cultural que tendrá enorme importancia, porque liberaremos a los hombres de un patrón que también a ellos les cuesta la vida. Los matan otros hombres, los están matando otros hombres. Así que esa batalla es por todos y por todos. Queda pendiente una reforma política. Y aquí me quiero detener nada más 5 minutos en un tema muy importante que ha tratado ya el compañero Antonio y que es el instrumento político. Los partidos políticos son expresión de la sociedad, de sectores de la sociedad. Claro, cualquier grupo de amigos puede hacer algo, organizarse y decir que es un partido, pero los partidos en serio, que actúan en la lucha política, que tienen incidencia en los procesos políticos y sociales, son expresiones de sectores de la sociedad. Y aquí en Pueblo de México, los trabajadores, los y las más pobres, se han abierto camino con mucha dificultad y las organizaciones de izquierda han sido por eso siempre los partidos de izquierda que intentan esta representación de ese sector, que son la herramienta, el instrumento de ese sector. Fueron siempre muy pequeños, muy marginales, se les arrebataron sus derechos políticos siempre. Y ahora que hemos logrado esos cambios democráticos de los que hablaba al principio, efectivamente ha irrumpido esta organización que tiene mucho por construirse, que ha sido la misma tarea política sin detenerse mucho en la perfección de su organización y de sus mecanismos internos. Pero estemos claros de una cosa. Aquí se ha necesitado mayoría calificada. No basta ser simple mayoría. No se pueden hacer las cosas. Detuvieron muchos de los procesos de transformación. Esos 3 programas
es la nueva posibilidad de ejercer. Y que me está expresando, que una más carrera que me da mucho gusto, le está expresando la nueva escuela mexicana. Estamos educando en una democracia comunitaria, en una participación comunitaria. Ese es el punto. Ahí está una luz que nos dice por dónde tiene que transcurrirse el proceso. Y que implica economía solidaria y organización comunitaria y participación permanente, porque no somos una sociedad con mecanismos de participación permanente. Y eso son para decidir cosas que no son fundamentales, que es la educación y la salud. Pero podemos inventar muchas más formas de participación de eso. Ya no es una mera utopía, es algo que está ahí y que nosotros tenemos la obligación, compañeras y compañeros, de desarrollar. La utopía para nosotros, decía, es la lucha. Es una lucha por una emancipación. La emancipación humana, se atrevió a decir el movimiento obrero del siglo XIX, que era su propósito. ¿Cómo es hoy la emancipación humana? Tenemos que construir. Gracias.